Vamos a continuar con nuestro segundo ejercicio acerca de matrices en PCInt, que nos dice lo siguiente. Supongo una matriz cuadrada n por n, o sea, quiere decir que el número de filas es igual que el número de columnas. Si el número de filas es 2, nuestras columnas también tienen que ser 2. Y si el número de filas es 3, como en este caso, nuestro número de columnas también tiene que ser 3. A eso se refiere una matriz cuadrada. Y nos dice también que en la cual se debe ingresar números por teclado. Calcule la suma de la diagonal principal, que es que estamos viendo en la primera matriz que tenemos al lado izquierdo, y la diagonal secundaria, la suma de la diagonal secundaria, ¿no? La parte amarilla que estamos viendo es la diagonal secundaria y en la parte izquierda es esta parte, la diagonal principal. Y la suma total de estos dos resultados. O sea, si sumamos estos números que se encuentran en la diagonal principal nos da un total de 15. Y si sumamos estos números que se encuentran en la diagonal secundaria también nos da un total de 15. Y sumamos estos dos nos darían el número de 30, ¿no? Entonces vamos a ir a la parte de PCInt. Y vamos a colocar aquí primeramente dato como entero. Después vamos a colocar también tabla como entero. También voy a crear una variable para la suma de la diagonal principal, ¿ok? También como entero. Y lo mismo para la diagonal secundaria. Sí, listo. Bien, ahora vamos a pedirle vamos a pedir al usuario de cuánto quiere que sea nuestra matriz cuadrada. Para ello vamos a colocar escribir ingrese matriz cuadrada. Entonces vamos a leer mediante la variable dato. Y bien, aquí va a ingresar el número. Por ejemplo, si nos ingresa el número 2, pues nuestra matriz quiere decir que va a ser de 2 por 2. Si ingresa el número 3, nuestra matriz va a ser de 3 por 3. Y así sucesivamente, mediante ese dato vamos a pedirle ese numerito. Ahora vamos a crear nuestra matriz que va a ser mediante nuestra variable tabla. Entonces aquí como fila y como columna entrará nuestra variable dato, ¿no? Porque mediante este número vamos a construir nuestra matriz cuadrada. Bien, después de esto vamos a pedir los números por teclado, porque nos dice que debe ingresarse los números por teclado. Entonces vamos a utilizar el para y que va desde 1 hasta, en este caso que va a ser nuestras filas, que también es nuestra variable dato, con paso 1 a 0. Bien, después de esto vamos a colocar aquí debajo para nuestras columnas. Voy a utilizar el iterador J, que va a ir desde 1 hasta nuestras columnas, que también es dato, con paso 1 a 0. Listo, tenemos nuestro iterador I para nuestras filas y nuestro iterador J para las columnas. Y ahora simplemente le colocamos escribir ingrese campo, le vamos a colocar aquí campo, y para especificar bien vamos a colocar aquí un corchete seguido de la I, una coma, doble comillas, otra coma, aquí vamos a colocar otra coma, J, coma, dos puntos y cerramos corchete, ¿sí? Bien, y para que no nos haga el salto de línea vamos a colocar esto sin saltar. Listo. Y ahora vamos a leer mediante nuestra matriz I, J. Listo. Entonces vamos a ver este programa cómo nos está ejecutando. Nos dice ingresa en matriz cuadrada. Le voy a decir que sea una matriz de 2 por 2. Y si nos está diciendo ingrese campo 1,1. Bien, vamos a colocarle el 1 para el campo 1,1, el 2, el 3 y el 4. Sí, nos está pidiendo 4 datos. Lo cual es correcto para una matriz de 2 por 2. Ahora vamos a probar con una matriz de 3 por 3. En este caso nos debe pedir 9 datos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo. Ya lo tenemos ahí.
Ese sin saltar nos está haciendo de que escribamos el número simplemente al costado, ¿no? Bien, ahora vamos a irnos a la parte de la muestra de esta matriz, para lo cual voy a copiar simplemente todo este bloque de código y voy a eliminar toda esta parte porque no quiero que me pida datos. Y aquí simplemente vamos a colocarle escribir, y como estamos en las columnas vamos a colocar escribir sin saltar aquí, sin saltar y un espacio. Y ahora para las filas también le vamos a decir que nos escriba un espacio para que se vea mejor nuestra matriz. Vamos a ejecutar este programita y le voy a decir que sea una matriz de 3×3. Vamos a colocar los números del 1, 9, 5, 6, 7, 8 y 9. Sí, nos está mostrando ahora sí la matriz. Nos está pidiendo primeramente los números y nos está mostrando esa matriz con los numeritos. Bien, ya que tenemos todo eso, vamos a continuar con la suma de la diagonal principal. Para ello, si nosotros observamos bien, nuestra diagonal principal es de la siguiente forma, ¿no? Y dentro de esa diagonal están los números 1, 5 y 9. Que si nosotros, por ejemplo, pasamos a la parte de los campos de una matriz, podemos observar lo siguiente. Tenemos el campo en una matriz 2×2, tenemos el campo 1,1 y el 2,2 que están dentro de la matriz principal. En una matriz 3×3 tenemos la misma forma, simplemente agregamos esta parte que es 3,3, ¿no? Lo mismo pasa en una matriz 4×4, tenemos los campos 1,1, 2,2, 3,3 y 4,4, que a simple vista podemos decir que tanto la fila como la columna dan el mismo número. Eso quiere decir que estos numeritos que se encuentran dentro de la diagonal principal son iguales, ¿no? Entonces, en nuestro caso, tenemos el iterador I como fila, que vendría a ser esta, y el iterador J como columna, ¿no? Que vendría a ser esta. Entonces, podríamos decirle que si la fila es igual a la columna, que nos obtenga ese número que está en ese campo. Lo mismo para esta parte, que si la fila es igual a nuestra columna, también nos obtenga ese número. Y así posteriormente podemos hacer para una matriz de mayor tamaño. Entonces, esa parte vamos a colocar acá. Le decimos que si nuestro iterador I es igual a nuestro iterador J, entonces vamos a decirle que suma de diagonal principal. Antes tenemos que colocar esta suma de diagonal principal inicializado en 0, ¿ok? Entonces vamos a decirle aquí suma de diagonal principal sea igual a esta misma suma de diagonal principal sumado en el número que se encuentra en este campo. Listo. Entonces aquí estamos obteniendo ese numerito que está en el campo, en los campos que se encuentran tanto la fila como la columna iguales, ¿no? Entonces aquí esa condición ya nos está permitiendo hacer eso. Ahora vamos aquí a colocar simplemente escribir suma de diagonal principal, ¿no? Sí, suma diagonal principal. Y aquí le colocamos esa variable suma diagonal principal. Bien, vamos a ejecutar. Voy a irme directamente a una matriz de 3×3 y en los cuales voy a colocar cualquier número para observar si en realidad nos está sumando esos números que se encuentran en la diagonal principal. Vamos a ver primeramente nuestra diagonal principal es 4, 3 y 4. Que 4 y 3 sumados nos da un total de 7 y 7 más 4 nos da un total de 11. Eso quiere decir que sí nos está sumando perfectamente. Vamos a ir ahora a la parte de la diagonal secundaria. En la diagonal secundaria ya también no ocurre lo mismo que en la diagonal principal.
Como podemos observar, tenemos los campos 1,2 y 2,1 en una matriz de 2 puntos. En una matriz de 3×3 tenemos el 1,3, 2,2, 3,1. Y en una matriz de 4×4 tenemos 1,4, 2,3, 3,2, 4,1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar o qué podemos analizar dentro de los campos que encontramos en esta diagonal? Podemos decir que nuestra fila sumado con la columna nos da lo mismo que en el siguiente campo que se encuentra en la diagonal secundaria. Es decir, que sumados 1 más 2 nos da igual a 3. Y aquí también nos da lo mismo. 2 más 1 nos da 3. Entonces, si nos vamos a nuestra matriz 3×3, estos numeritos 1 más 3 nos da 4. 2 más 2 nos da 4 y 3 más 1 nos da 4. Lo mismo pasa en una matriz de 4×4, que si sumamos tanto en la fila como en la columna, ese número va a ser igual dentro de esa diagonal secundaria, ¿no? Si en este caso nos da 5, 1 más 4 es 5, 2 más 3 es igual a 5, 3 más 2 es igual a 5 y 4 más 1 es igual a 5. El mismo número nos da en la diagonal secundaria. Entonces, pero ese número no nos está refiriendo a algo en específico, ¿no? Nosotros podríamos decir que esta suma, que es 3, 1 más 2 es igual a 3, podríamos decir que sea el número de la matriz que hemos colocado sumado en 1. O sea, que si esta suma es igual a 3 y nuestra matriz es de 2 y le aumentamos a este número, le sumamos 1, nos da el mismo número, 3 y 3, ¿no? Lo mismo pasa aquí. Si una matriz es de 3×3 y le sumamos en 1, o sea, va a salir 4, va a ser igual a la suma de nuestra fila con nuestra columna. Lo mismo pasa en la siguiente matriz. Entonces, simplemente es aplicar esa lógica para la diagonal secundaria. Voy a colocar aquí un sí y le voy a decir que si I sumado con J nos da a este número de matriz que hemos pedido, o sea, en nuestro caso es igual a esta variable que le hemos pedido, y que esta variable se sume en 1, o sea, más 1, colocamos simplemente lo mismo. Aquí vamos a aumentar la diagonal secundaria, secu, y le vamos a decir lo mismo, ¿no? Que la diagonal secundaria sea igual a la misma diagonal secundaria sumado en el número que se encuentra en el campo. Listo. Y ahora simplemente aquí mostramos ese valor, diagonal secundaria. Vamos a ejecutarlo. Voy a probar también una matriz de 3×3, a colocarle cualquier número, 3, 2 y 1, digamos. Y sí, bueno, en este caso ambos datos han coincidido. Vamos a ver, 6 más 4 es 10 y sumado en 1 es 11 para nuestra diagonal principal. Y para nuestra diagonal secundaria tenemos que 4 y 4 nos da 8 y 8 más 3 nos da 11, ¿no? Sí, nos está sumando ahora la diagonal secundaria. Eso está perfectamente hecho. Entonces ya tenemos con ya 90% casi hecho nuestro ejercicio y ahora simplemente faltaría la suma total de estos dos resultados. Entonces, para calcular la suma de esos dos resultados, vamos aquí a colocar escribir. Y aquí suma total vamos a colocarle. Y aquí simplemente sumamos estas dos variables, la diagonal principal sumado con la... Perdón, se me fue aquí la parte del código. Y listo, sumamos la principal con la secundaria. Nada más.
Vamos a ejecutarlo. Voy a probar ahora una matriz de 4×4. A ver, vamos a ver. Aquí sí tengo que ingresar varios números. A ver, vamos a ver si nos ejecuta de esa forma. Listo, tenemos aquí la muestra de nuestra matriz, en las cuales nos da también la suma, ¿no? Entonces podemos decir que, a ver, en nuestra diagonal principal tenemos el número 5, 8, 5 y 5, que sumados totalmente nos da un total de 23, ¿no? Y en la diagonal secundaria tenemos el 7, 1, 4 y 7, que sumados en sí nos da un total de 19. Y ambas sumas, tanto el 23 como el 19, nos da un total de 42. Y listo, con eso ya estaríamos finalizando nuestro segundo ejercicio de matrices. Conmigo sería hasta un siguiente video.